El mundo financiero admiró el genio de Carlos Ponzi, quien lideraba una de las inversiones empresariales más exitosas de Estados Unidos. Tenía millones de dólares a su disposición y multitudes de personas haciendo fila, literalmente rogándole que aceptara su dinero. Muchos desconocían que el negocio de Ponzi era solo mentiras. Todo era una estafa escandalosa, una que convirtió a Ponzi en un hombre muy rico y arruinó la vida de miles de personas inocentes. El fraude de Ponzi fue tan famoso que, 100 años después, la estafa aún lleva su nombre, Esquema Ponzi. Este video es la verdad no contada del hombre detrás de la estafa y cómo hacer millones de dólares solo con mentiras. Carlos Ponzi nació en Italia el 3 de marzo de 1882. Su padre era cartero y su familia tenía buena economía, pero antes era mucho más. Los abuelos y bisabuelos de Ponzi fueron empresarios, comerciantes y funcionarios públicos exitosos. El descenso a la clase trabajadora afectó a Ponzi desde joven, volviéndolo amargado y resentido. Se preguntaba por qué tenía que sufrir por la mala fortuna de su familia. ¿Por qué no pudo haber nacido rico y disfrutar de una vida de ocio sin tener que preocuparse por un trabajo o el dinero? En su adolescencia, Ponzi heredó una suma modesta tras la muerte de su padre. Usó ese dinero para inscribirse en la universidad, cumpliendo el sueño de su madre de que estudiara en una institución prestigiosa. Pero Ponzi tenía otros planes. Prefirió gastar sus ahorros en ropa de moda y comer en los restaurantes más elegantes en vez de estudiar e ir a clases. Por la noche, quizá teatro, ópera o apuestas en el casino con amigos ricos. Nada era demasiado extravagante o caro para él. Ponzi solía fingir que era igual que sus amigos ricos y que tenía dinero sin fin, pero era solo una ilusión. Y un día, todo colapsó a su alrededor. Su dinero de la herencia finalmente se acabó, y como había descuidado completamente sus estudios, no tenía ninguna posibilidad de graduarse. Su tío le ofreció trabajo como oficinista, pero a Ponzi le disgustaba la idea de un empleo de 9 a 5, pues se creía demasiado bueno para trabajos humildes. Sintió que solo le quedaba una opción: viajar a América y hacerse rico allí. En 1903, Ponzi llegó a Boston a bordo del SS Vancouver. Sentía mucha vergüenza por defraudar a su madre y pensaba que solo regresando a Italia podría redimirse. Como hombre rico, pero sin saber cómo lograrlo. América fue un baño de realidad para Ponzi. Sin herencia ni familiares que lo ayudaran, aunque le molestaba el trabajo físico, no tenía opción. Si quería comer, debía trabajar. Ponzi pasó años recorriendo la costa este de Nueva York a Florida. Fue rotulista, mesero, empleado de tienda, lavaplatos, obrero, vendedor de seguros y reparador de máquinas de coser. Ninguno de los trabajos duró mucho, aunque Ponzi o renunciaba porque odiaba el trabajo o lo despedían porque intentaba engañar a los clientes. Esto a menudo significaba que recurría a robar o pedir sobras de comida y dormir en parques. Era muy diferente de sus días despreocupados como gran apostador en Roma. Incluso cuando Ponzi conseguía algo de dinero, lo gastaba en fiestas o vacaciones de fin de semana para recordar los viejos tiempos. En 1907, Ponzi fue a Montreal, esperando que Canadá fuera más acogedor y rentable. Al principio todo mejoró para él. Consiguió trabajo en el Banco Sarosy, que atendía a inmigrantes italianos. Era el mismo trabajo que Ponzi rechazó en Roma por considerarse demasiado bueno. Era sorprendente cómo unos años trabajando en la calle por salario mínimo cambiaban su perspectiva. A Ponzi no le duró el nuevo trabajo porque su jefe era un estafador. Sarosy aplicaba una vieja estafa llamada desvestir a un santo para vestir a otro. En otras palabras, estaba usando el dinero de sus clientes más recientes para pagarles a los anteriores. Esto le permitió a Sarosy ofrecer tasas de interés del 6% en todos los depósitos bancarios, el doble de la tasa promedio. Sin embargo, los clientes sospecharon cuando sus familiares seguían diciendo que no recibían el dinero que el banco debía enviar. A mediados de 1908, las autoridades comenzaron a investigar el banco por malversación de fondos. Sarosy llenó una maleta con efectivo y huyó a México, dejando a empleados y familia enfrentando las consecuencias de la estafa. Sin querer ser el que cargara con la culpa, Ponzi tenía la intención de regresar a los Estados Unidos para no tener que involucrarse en la investigación ni en las consecuencias de la estafa de Sarosy. Pero antes de eso hizo algo muy estúpido.
Para no tener que empezar de cero otra vez, pensó que se daría un pequeño regalo de despedida. Falsificando un cheque de uno de los clientes de su banco, una empresa naviera llamada Compañía de Almacenaje Canadiense, Ponzi robó un cheque en blanco del gerente y lo llenó por $42,358. Pensó que era una cantidad creíble y poco sospechosa. Al intentar cobrar el cheque fraudulento, el cajero notó la firma falsa y avisó a la policía. Ponzi fue condenado a 3 años en la penitenciaría Saint Vincent de Paul, pero esto solo marcó el inicio de sus crímenes. Ponzi salió en libertad condicional tras 2 años y de inmediato planeó regresar a Estados Unidos, pero no fue solo. En cambio, se llevó con él a 5 inmigrantes italianos, todos recién llegados sin papeles adecuados, ya que le habían pagado para pasar de contrabando a estos hombres a Estados Unidos. Ponzi pensó que esto le daría una buena y rápida ganancia ahora que era un hombre libre otra vez. Sin embargo, lo atraparon y fue arrestado una vez más. Ponzi esperaba que al declararse culpable, el juez fuera indulgente y solo le impusiera una pequeña multa. Pero una vez que el juez golpeó su mazo y dictó la sentencia, el corazón de Ponzi se hundió. Le dieron otros 2 años en la prisión federal de Atlanta. Al salir de la cárcel por segunda vez, Ponzi no sabía qué hacer después. Ponzi ideó varios planes para hacerse rico en prisión, pero todos necesitaban dinero y él no tenía nada. Por lo tanto, sin muchas opciones, volvió a deambular de estado en estado, trabajando en cualquier empleo ocasional que se le presentara. Finalmente consiguió trabajo como empleado en la compañía Tappan R. Paul de Boston, dedicada a importación y exportación. Así, tras 15 años en Norteamérica, volvió al lugar donde inició. Sin embargo, la vida en Boston fue decididamente mejor para Ponzi la segunda vez. Por primera vez, era bueno en su trabajo y fue ascendido por ello. Además, Ponzi conoció a Rose Janeco, de 21 años, y se enamoró de inmediato. La primera vez que hablaron, Ponzi estaba tan nervioso que apenas hablaba. Afortunadamente para él, el sentimiento era mutuo, y los dos se casaron a principios de 1918, ¿no? Su nueva vida de casado hacía que Ponzi se sintiera feliz, pero también se sentía insuficiente. Rosa disfrutaba la vida sencilla, pero Ponzi era mucho más ambicioso. Él quería poder colmarla de anillos de diamantes, ropa elegante y vacaciones costosas. Obviamente, eso nunca iba a suceder con el salario de un oficinista. 6 meses tras la boda, Ponzi dejó su trabajo en Junior Paul para buscar nuevas oportunidades. Se unió al negocio mayorista de frutas de su suegro, que tenía problemas. Ponzi, que se decía genio financiero ante su esposa, vio aquí la oportunidad de demostrarlo a todos. Sin embargo, Ponzi no pudo salvar el negocio y terminó en bancarrota ese año. Ponzi, pese a su reciente fracaso, rentó una oficina para iniciar su negocio de importación y exportación. El mundo no le prestó atención y Ponzi no tenía experiencia ni contactos para atraer negocios serios. Ponzi no aceptó que él fuera el problema y creyó que solo necesitaba más publicidad. Desafortunadamente, unos cuantos cálculos rápidos le hicieron darse cuenta de que los costos estaban muy fuera de su alcance. El negocio de importación y exportación de Ponzi fue otro emprendimiento fallido. La única ventaja para Ponzi fue que este fracaso ya le había dado su siguiente idea. Ponzi, al ver el alto costo de publicitar sus servicios, consideró crear su propia revista comercial para que otras empresas le pagaran grandes tarifas de publicidad. Ponzi no tenía experiencia editorial, pero para él ya era una idea de negocio millonaria. Llamaría a su revista La Guía del Comerciante y la enviaría gratis a 10,000 empresas, duplicando ejemplares en cada edición. Ponzi calculó que su primer envío costaría $35,000 y obtendría $80,000 de ingresos por publicidad, ya que estaba seguro de que las empresas harían fila para publicitar sus servicios. En cierto del éxito, Ponzi alquiló una oficina más grande y contrató 3 empleados. Después empezó a escribir a inversionistas y empresarios para invitarlos a participar en la primera edición de La Guía del Comerciante. Entonces la realidad golpeó a Ponzi como una tonelada de ladrillo. Nadie se interesaba ni se preocupaba por su oscura revista de comercio, y tampoco querían pagar sus altas tarifas para aparecer en ella. Ponzi fue a su banco local por un préstamo al quedarse casi sin dinero y recibió otra dura lección. El presidente del banco rechazó su solicitud y dijo que prefería cerrar la cuenta de Ponzi antes que prestarle dinero. Ponzi tuvo que despedir a su personal y subarrendar su oficina para obtener algo de dinero, ya que no tenía muchas opciones. Pero sus sueños y ambiciones seguían fuertes, y Ponzi esperaba que su próxima idea lo hiciera rico. Un día de agosto de 1919, Ponzi estaba revisando su correo cuando vio una carta de España. Atrás, cuando creía que La Guía del Comerciante sería el siguiente gran avance publicitario, Ponzi no se limitaba a operar en Estados Unidos. Imaginó que su guía se traduciría a francés, alemán, italiano, español y portugués, y que expandiría su negocio a Europa. Se contactó con varias empresas extranjeras para posibles negocios,
y al menos una mostró interés. El autor español pidió una copia de la guía del comerciante y, para cubrir el envío, envió algo que Ponzi desconocía: un cupón de respuesta internacional. Cupón de respuesta internacional era un cupón prepago que se podía cambiar por estampillas postales en cualquier país miembro de la Unión Postal Universal. Se usaban para cubrir el envío de respuesta en cartas internacionales cuando no se esperaba que el destinatario pagara. Pero para Ponzi fueron inspiración y estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Ponzi conocía el concepto de arbitraje desde años atrás: comprar y vender un activo en distintos mercados para aprovechar la diferencia de precios y ganar dinero. Los cupones de respuesta internacional siempre se cambiaban por el mismo valor postal, sin importar el país. Se compraban a precios distintos según las fluctuaciones de la moneda local. Así que, en teoría, Ponzi podía comprar un cupón de respuesta internacional en Italia, donde la lira había sufrido una fuerte devaluación después de la guerra, y luego canjearlo en Estados Unidos. Con los sellos postales estadounidenses, los vendía por su mayor valor en dólares y obtenía una pequeña ganancia. Luego, al escalar la operación a miles, incluso millones de IRCs, estaba habiendo una cantidad de dinero considerable. Este era el nuevo plan de negocios de Ponzi y en papel parecía buena idea y legal. El arbitraje era una táctica de inversión usada durante siglos. Así que en enero de 1920 Ponzi inició una nueva compañía para manejar lo que parecía ser su empresa más prometedora hasta ese momento, y la llamó la Compañía de Intercambio de Valores. Desafortunadamente para Ponzi, como en otras ocasiones, la realidad aplastó sus esperanzas y sueños. La verdad era que las ganancias del arbitraje de los cupones de respuesta internacional eran tan bajas que el costo de enviarlos entre países las eliminaba por completo. Literalmente no había suficientes cupones de respuesta internacional en todo el mundo para sostener el tipo de operación que Ponzi estaba imaginando. Y aún así, se negó a dejar ir esta idea. Ponzi estaba convencido de que esta era su gallina de los huevos de oro, su boleto de ida a la vida de riqueza y lujo que siempre sintió que merecía. Cuando el negocio legítimo fue insostenible, convirtió su idea en el infame esquema Ponzi que lleva su nombre. Después de todo, su plan para hacer arbitraje con los IRCs sonaba realmente bien. Aunque no era bueno, quizá podía convencer a otros de que funcionaría y tomar su dinero. El esquema Ponzi es como el fraude de robarle a Pedro para pagarle a Pablo, algo que Ponzi presenció en el Banco Sarosi. Se trata de hacer que inviertan en un negocio prometiendo grandes ganancias rápidas y sin riesgo. Sin embargo, su dinero nunca se invierte realmente. En cambio, el estafador se queda con la mayor parte y entrega algunas de las ganancias a los primeros inversionistas. Al ver grandes ganancias, la mayoría de los primeros inversionistas reinvierte para obtener más dinero. Pensando que todo parece estar funcionando como se anuncia, muchos de ellos incluso le cuentan a otras personas sobre la oportunidad, ya que creen que las ganancias son perfectamente legítimas. Pero en realidad, lo único que está pasando es que esos primeros inversionistas están recibiendo pagos usando parte del dinero de los nuevos inversionistas. Es un sistema simple pero efectivo que explota la avaricia y la ingenuidad financiera, pero necesita fondos nuevos constantes para sostener la estafa. En cuanto el estafador no puede encontrar suficientes nuevos inversionistas para pagar los rendimientos de los inversionistas anteriores, el fraude normalmente se desmorona. Aunque se llama esquema Ponzi, él no fue el primero en hacerlo. Un contador de Nueva York llamado William Miller usó la misma técnica para estafar a inversionistas por $1 millón en 1899. Adele Spitzeder, actriz alemana, realizó el primer esquema Ponzi fuera de Estados Unidos en la década de 1870. Sin embargo, Ponzi llevó la idea a otro nivel. Usando su sistema, Ponzi ofrecía a los inversionistas un asombroso retorno del 50% en 45 días o un retorno del 100% en 90 días. Decía tener una gran red de agentes mundiales que compraban IRCs y los enviaban a Estados Unidos. Si se le presionaba para obtener detalles sobre su operación, Ponzi se negaba a divulgar cualquier información. Simplemente decía que no podía compartir todos los detalles de exactamente cómo funcionaba. Según él, eso beneficiaría a su competencia. Bancos, empresas e inversionistas evitaban a Ponzi. Sabían que si algo parecía demasiado bueno para ser verdad, no lo era. Cualquiera con conocimiento en finanzas lo notaba. Ponzi no podía cumplir sus promesas, pero no se dirigía a ellos. Él quería a las personas que solían ser como él, con más sueños que sentido común.
que siempre estaban buscando la mejor manera de hacerse ricos rápidamente. Esto significaba que se aprovechaba de personas con muy poca educación financiera, a menudo personas que necesitaban dinero desesperadamente, rápido. Ponzi sabía que su talento no era financiero, sino social. Él sabía cómo vender su negocio sin parecer demasiado ansioso o agresivo, como si no le importara si conseguía su dinero o no. Ponzi comenzó con personas de su propio vecindario y logró que 18 de ellas invirtieran en su primer mes. Una vez que todos recibieron su primera ronda de ganancias, la noticia empezó a correr rápidamente. Miles de personas llenaron las calles frente a la oficina de Ponzi, ansiosas por invertir en esta aparente oportunidad segura. Ponzi conseguía más clientes cada mes y recaudaba más de 250,000 diarios. En el apogeo de su operación, The Boston Post lo consideró un genio financiero, lo que le dio aún más credibilidad aparente y por lo tanto más inversionistas. Pronto Ponzi pudo vivir la vida con la que siempre había soñado. Se mudó a una mansión, compró un auto rápido, vestía ropa cara, usaba relojes de oro y viajaba en primera clase. Ponzi siempre creyó merecer ese estilo de vida, pero no lo disfrutó mucho tiempo. A principios de verano, menos de 6 meses tras iniciar su negocio, ya había rumores de dudas sobre la empresa de Ponzi. Al principio todos tenían miedo de decir algo, ya que Ponzi había demandado con éxito a un analista financiero por difamación, quien había acusado a Ponzi de mentir. Muchos primeros inversionistas ya habían cobrado, lo que Ponzi usaba como prueba de legitimidad. Pero luego el Boston Post, el mismo periódico que alguna vez proclamó a Ponzi como un genio, comenzó a investigar su operación. Llevaron a Clarence Barron, presidente de Dow Jones y gerente del Wall Street Journal, quien detectó el esquema. Según sus cálculos, Ponzi habría necesitado comprar 160 millones de cupón de respuesta internacional y sin embargo solo había 27,000 en circulación en todo el mundo. En julio de 1920, The Post presentó las conclusiones de Barron en la portada del periódico, denunciando a Ponzi como un fraude y provocando una investigación sobre su empresa. Pero la justicia avanzaba lentamente y Ponzi pudo calmar las preocupaciones de los funcionarios del gobierno, inicialmente cooperando completamente e incluso diciendo que dejaría de aceptar nuevas inversiones mientras estaba bajo investigación. Ponzi causó su caída al contratar a William McMasters como publicista. A diferencia de Ponzi, McMasters era honesto y pronto notó que su cliente era un fraude. Luego mencionó que Ponzi es un idiota financiero y apenas sabe sumar. Se sienta con los pies en el escritorio, fuma puros caros en un portapuros de diamantes y dice tonterías sobre cupones postales. Con todos los registros de Ponzi, McMasters reunió pruebas y escribió en el Boston Post una exposición ganadora del Pulitzer sobre los secretos de Ponzi. Esta vez el juego realmente había terminado y el esquema Ponzi colapsó. Varios bancos quebraron y miles de personas perdieron sus ahorros de toda la vida. Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude postal. Sin embargo, el estafador logró llegar a un acuerdo y se declaró culpable de solo un cargo de fraude postal, recibiendo únicamente 5 años en una prisión federal. Una suma pequeña considerando el gran dinero robado y las muchas vidas arruinadas. Ponzi salió libre tras 3 años y medio en prisión. Ahora sí, era un hombre cambiado y dispuesto a hacer el bien. Romeo intentó otra estafa. Tras ser liberado, Ponzi sabía que el gobierno buscaba deportarlo a Italia o encarcelarlo otra vez por robo. Huyó a Florida, donde planeaba repetir la estafa Ponzi. Inició una nueva empresa, el Sindicato de Tierras Sharpen, y buscó personas para invertir en propiedades alrededor de Jacksonville. Ofrecía ganancias aún mayores que antes, diciendo que podía darles a las personas un retorno del 200% en solo 60 días. El único problema era que la propiedad que estaba vendiendo no valía nada. Eran pantanos. Sin embargo, esta vez no hubo interesados. El fraude de Ponzi fue expuesto y él enfrentaba una larga condena en Massachusetts. Sin querer volver a la cárcel una vez más, Ponzi decidió cambiar su suerte e intentó viajar a Italia como marinero a bordo de un barco de carga. Sin embargo, fue reconocido y arrestado en Nueva Orleans. Ponzi ahora era un hombre desesperado. Le escribió al presidente Calvin Coolidge pidiendo clemencia e incluso apeló a Mussolini para que interviniera en su nombre, pero por supuesto nadie le hizo caso. Era el final para él. Ponzi cumplió 7 años más en prisión y salió siendo otro hombre. Ponzi era un desastre que había perdido el encanto y la confianza que antes lo hicieron rico. Mientras él era deportado a Italia, su esposa se quedó en Estados Unidos y se divorció. Ponzi vivió sus últimos años en la pobreza, consolado solo por recuerdos de su antigua riqueza. Falleció en Río de Janeiro en 1949 en un hospital de caridad y fue enterrado en una fosa común. Así terminó una de las historias más notorias de pasar de la pobreza a la riqueza y de regreso a la pobreza en la historia.
Aunque Ponzi estafó a muchas personas, no fue uno de los mayores estafadores financieros en cuanto a dinero obtenido. ¿Quieres saber sobre el tipo que robó miles de millones y celebró con famosos como Leonardo DiCaprio e hizo el lobo de Wall Street con ese dinero? Mira la historia absolutamente loca de Joel. Solo haz clic en la miniatura aquí ahora porque es una historia increíble y creo que te va a encantar, así que ojalá nos veamos ahí.